Capítulo 16. Regreso. 3. La luz inundó mis alrededores, y una luz aún más blanca brilló más allá antes de que mi vista regresara. Miré al cielo sin pensar. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que estuve en un lugar tan brillante. Bueno, seguía siendo solo un cielo gris y apagado, pero aún así. Derek, ¿vas a ir a casa? Ni de broma, después de un mes ahí dentro. Voy directo a la taberna después de lavarme he vuelto. Todos los aventureros por debajo de rango 7, por aquí. Decir que mi entorno era ruidoso sería quedarse corto. Era natural que todos los aventureros del laberinto se reunieran en un mismo lugar, pero aún así. No tenía idea de que hubiera tantos aventureros en esta ciudad. Era como la puerta de Wangwamun durante el mundial. Clic, clic. Ajusté mi reloj a las 12 en punto. Cuando entrabas a un laberinto, solo pasaba un día en la ciudad exterior. No importaba cuántos días pasaras dentro, siempre era mediodía del día siguiente cuando salías. Cuando jugaba, pensé que era algo que el diseñador había puesto para ayudar al jugador. Pero también existía dentro de este mundo. Esto significaba que incluso después de salir de un laberinto, podías continuar de inmediato con una misión en la ciudad. Así que pensé que era simplemente una conveniencia para jugadores. Bjorn, hijo de Yandel. ¿Quién era? La voz me sonaba, al girar hacia el sonido, me encontré con los ojos de un bárbaro. Recordaba vívidamente que había sido el primer líder de nuestro grupo. Karak, segundo hijo de Fanun, es el tercer hijo. Entonces Ainar era el segundo. De todas formas, era fácil que los bárbaros altos se encontraran entre la multitud. Me alegra que estés bien también, Karak, tercer hijo de Fanun. Apenas estaba de pie y los bárbaros comenzaron a juntarse a mi alrededor. Ja 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 ja. El lobo cortante no fue gran cosa. Nada puede resistir más de un golpe de mi hacha. Por supuesto, blandes tu hacha con valentía, Parman, hijo de Nerun. ¿Era esto una reunión escolar? El caos fue instantáneo. Los bárbaros se saludaban llamándose por sus nombres larguísimos sin parar y elogiaban la valentía del otro. Fascinante. ¿Cómo memorizaban esos títulos kilométricos con esas cabezas tan huecas? Bjorn. ¿Qué haces? Vamos a intercambiar las piedras de maná, ¿no vienes? Me aclaré la garganta y respondí tan fuerte como pude. Oh, voy. Pareces cansado. No hay fuerza en tu voz. Cierto. Pensé que actuaba como bárbaro bastante bien, pero mi confianza empezó a temblar. Los bárbaros de nacimiento eran otra cosa. Allí está. El lugar donde los guerreros prueban su valentía. Siguiendo al grupo, fui pasando con ellos por el proceso que todos los aventureros debían hacer. Nada especial. Simplemente cambiar piedras de maná por dinero en el punto de control. 24,476 piedras, 28,420 piedras, 41,498 piedras. Era como una fila de supermercado. Especialmente en cuanto a velocidad. Los funcionarios del puesto eran rapidísimos. Ponían la bolsa de piedras sobre algo como un escáner, aparecía un número, y sacaban la cantidad de dinero correspondiente como una máquina perfectamente engrasada. Mientras yo observaba, los bárbaros gritaban y hablaban a voz en cuello sin vergüenza alguna. Oh. Más de 40.000 piedras. ¡Increíble! Karak, tercer hijo de Fanun, es un guerrero entre guerreros. No sé si era porque estuve con una elfa varios días, pero ya no estaba acostumbrado a esto. Además, necesitaba encontrar a Erwen. ¿Por qué tenían que aparecer estos idiotas? Ni siquiera hice nada. Bjorn, hijo de Yandel. Ahora es tu turno. Mientras suspiraba, llegó mi turno. Puse mis bolsas sobre la mesa frente al funcionario, que parecía no tener alma. Las 3 bolsas son de piedras de maná. Las otras 2 habían sido de Skinny y del Samurai. Pero ahora eran todas mías, desde hace unos 40 minutos. Así es, asentí, y el funcionario colocó las bolsas en la balanza. Poco después, la máquina dio la cifra exacta. Son 182,413 piedras. Un pan costaba unas 20. Eso eran más de 9.000 raciones de pan en 7 días. Ayer mismo estuve molesto por matar un goblin para conseguir solo una rebanada de pan. Me estaba poniendo sentimental. Ha ganado 180,000 piedras. Bjorn, hijo de Yandel, ha ganado 180,000 piedras. Es la cantidad más alta de la historia. Bjorn, hijo de Yandel, es el guerrero más grande de todos los tiempos. Pero estos desgraciados no me dieron ni un segundo para emocionarme. Rápidamente agarré el dinero y salí del punto de control. Pero apenas salí de la multitud, los bárbaros me vieron y armaron escándalo. No solo piedras.
También tiene un martillo. Y hasta usa zapatos. ¡Qué envidia! Tiene 3 bolsas. Está mirando un reloj. ¿Sabe leer la hora? ¿Cómo sería posible? Bjorn, hijo de Yandel, ¿es un mago? Bueno, podía entender por qué se sorprendían. Para ellos debía parecer magia. Era el primer bárbaro en entrar al laberinto desnudo y salir hecho un hombre civilizado. Mierda, este entusiasmo me estaba contagiando. Wow, cálmate, Bjorn. Yo soy el guerrero más grande. Ah. Al gritar, los bárbaros enloquecieron. Luego me levantaron y comenzaron a lanzarme al aire. Sorprendentemente, se sentía mejor de lo esperado. Bueno, me dejaría llevar. No pueden hacer tanto ruido aquí, lo siento. Me disculpo. Quise decir que bajen un poco la voz, ok. La locura se calmó solo cuando un trabajador vino a regañarnos. Luego recuperé la compostura y me senté en el suelo como los demás, esperando a que todos terminaran. Entonces sentí una mirada fija en mí, giré la cabeza y vi a una elfa mirándome entre la multitud. Era Eruen. ¿Cuánto tiempo llevaba mirando? Ojalá haya sido después del surfing en la multitud. Sin mostrar molestia, Eruen sonrió al verme, como si estuviera feliz. Pero cuando las elegantes elfas a su lado comenzaron a hablarle, enseguida apartó la mirada. Curioso, escuché su conversación, que resultó bastante reconfortante. Ver a Eruen hablar en voz baja con elfas mayores era casi surrealista. Hermana. Creo que ya entiendo cómo tratar con los elementales. Ya entiendo por qué la abuela Grindelin insistía en que primero tienes que hacerte su amiga, ¿oh, sí? Los espíritus de fuego tienen un temperamento corto, así que pronto podrás escuchar sus voces así que perteneces a ese mundo, ¿eh? Yo solo tengo bestias salvajes a mi alrededor. ¡Qué envidia! Mientras miraba a Erwen, sintiendo nostalgia por algo que no tenía, nuestras miradas se cruzaron otra vez. Aproveché para articular con los labios. Esta noche. Erwen ladeó la cabeza, luego sonrió y respondió. Ok. Estaba claro que esta conversación secreta la emocionaba. Pero no sabía si realmente entendió lo que dije. ¿De verdad respondió ok, o me lo imaginé? Ah, tendría que hablar con ella cuando saliera. Mientras pensaba, ¿por qué miras así para allá? ¿Conoces a alguien? No. Hermana. Claro que no. Erwen agitó las manos negando ante la otra elfa. Luego, esperando un momento, me miró y articuló. Lo siento. Creo que esta vez sí leí bien sus labios. También entendí el gesto. Señaló a la otra elfa y negó con la cabeza en secreto. Significaba que no tenía opción. Bueno, lo mismo pasaba aquí. Bjorn, hijo de Yandel. ¿Qué miras? ¿Conoces a esa elfa? No. Por supuesto. No hay forma de que el guerrero más grande de todos los tiempos conozca a una vil cara de helecho. Quería cerrarle la boca a golpes, pero no pude. A su grito, las elfas voltearon a mirarnos con rechazo. Entre ellas estaba Eruen. Sus ojos dolieron, pero asintió, como si lo entendiera. Ah, mirando esos ojos tristes, me di cuenta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Esto es Romeo y Julieta? Vamos. Los bárbaros terminaron y se dirigieron afuera. Hablar con Eruen mientras estaba con las elfas era imposible, así que los seguí. Para colmo, había aún más gente afuera. Papá. ¿Estás herido? Te extrañé. Bro. Estoy aquí. Sí, en el juego había algo como esto. Básicamente, eran familiares o conocidos de aventureros. Vamos. Yo abriré paso. Oh. Seguí a los bárbaros entre la multitud, cada persona dominada por la alegría, la desesperación, el dolor o el afecto. Miré sus rostros uno por uno. Se sentía extraño. Limarion. Mi esposo, ¿dónde está mi esposo? Él. Lo siento. Él me pidió que le entregara esto, no. No, Había jugado Dungeon and Stone incontables veces, pero ahora podía ver expresiones y emociones que jamás había visto en los gráficos 2D. Una de las razones por las que tenía que seguir con los bárbaros era que, igual que en el punto de control, aún quedaban procedimientos que los recién llegados debían hacer. Sin embargo, mis expectativas estaban completamente equivocadas. A beber. Vamos a beber. Oh. Apenas salieron del laberinto, los bárbaros fueron directo a la taberna. Idiotas, son menores. Ah, no. Ya hicieron su ceremonia de mayoría de edad. Me voy porque. Bjorn, hijo de Yandel, el guerrero más grande. Ahora mi nombre era aún más largo. Les di una excusa y me fui, diciéndome que la paciencia era una virtud. Que la fortuna en la batalla te acompañe, Bjorn, hijo de Yandel, el guerrero más grande.
Lo había pensado varias veces, pero me cayó encima de nuevo. No había manera de predecir qué harían estos tipos usando el sentido común. Por fin, algo de silencio después de estar un rato con esos salvajes, sentía que me iba a volver loco. ¿Erwin se habría sentido igual estando conmigo? La próxima vez tendría que bajar un poco la actuación de bárbaro. Paso, paso. Después de separarme del grupo, caminé por la ciudad sin detenerme. Tenía un destino, pero por ahora solo quería caminar donde mis pies me llevaran. Era pacífico. Cuando vi esta ciudad por primera vez era medianoche, pero ahora de día las calles estaban llenas de gente. Sorprendentemente, me hacía sentir seguro. No había monstruos aquí. Nadie podía herirme. Incluso si me dormía en la calle, despertaría intacto. Alguien incluso podría ayudarme. Había leyes, normas y descanso aquí. Claro, seguía siendo un mundo lejano en otro universo, y sabía que, pese a su aspecto, casi todo, sus ideas, cultura y sistema social, era incivilizado comparado con el siglo XXI. Pero era pacífico. Al menos, comparado con el laberinto donde pasé 7 días. Quería sentir esa seguridad un poco más, así que seguí caminando. Como acababan de salir aventureros del laberinto, mi aspecto cubierto de sangre no llamaba la atención. Nadie me miraba raro. Pero cuanto más caminaba, más ganas tenía de lavarme. Así que fui a la primera posada, pedí una habitación y me bañé. Era interesante. Nunca había visto agua de baño con más sangre que suciedad. Tras una hora, salí sintiendo que la ropa que usaba estaba demasiado sucia. Maldición, debí comprar ropa antes de bañarme. Solo quería dormir, pero volví a la calle a buscar una tienda de ropa. ¿Por qué hacía esto? Nadie me miraba raro, pero yo seguía sintiéndome avergonzado. Mi torso desnudo y mis pantalones manchados de sangre y tierra eran iguales a como estaban en el laberinto. Bueno, no, al menos mi cuerpo estaba limpio, pero aún así, me sentía un salvaje otra vez. ¿Por qué? Bienvenido. Apenas entré a lo que parecía una tienda de ropa, un empleado se acercó y me sonrió, incluso viéndome como un bárbaro vagabundo. Nunca había visto un empleado tan profesional ni siquiera en Seúl. Una camisa. Si quiere una medida, vaya al edificio de al lado, o, ¿quiere algo para usar ahora? No sé si habrá algo de su talla, pero voy a revisar con su ayuda. Pude comprar una camisa ajustada y pantalones negros de tela. Todo costó 2,500 piedras. No sabía si me habían estafado o no. Nunca había comprado ropa sin estadísticas en el juego. Vuelva pronto. Ahora, viéndome más humano, regresé a la posada. Después de ver al funcionario del punto de control y hablar con el empleado de la tienda, sentía que esta ciudad tenía un ambiente extrañamente moderno. Rafdonia. La mayoría de edificios eran de piedra y tenían varios pisos. Era difícil encontrar un edificio con menos de 3 plantas, y de mi baño incluso salió agua del grifo. Quizás vivir aquí sería más viable de lo que pensaba. Apenas llegué a la posada, me tiré en la cama. Al recordar uno a uno los eventos de esos 7 días, me di cuenta de que también era un ser humano, no tan diferente de Hans. Cuando caí en este mundo, mi único objetivo era sobrevivir. Pero ahora, por fin dejé salir las palabras que llevaba tragándome días. Quiero ir a casa, quería volver. Aunque nadie me estuviera esperando. Capítulo 17. Rafdonia 1. Abrí los ojos lentamente. Luego, los cerré de nuevo y me dije a mí mismo. Levántate y haz lo que tienes que hacer. Mientras recordaba las distintas tareas que tenía que hacer en la ciudad, mi cuerpo cansado empezó a llenarse de energía. Sí, hagámoslo. Primero, revisé la hora. 21:18. Ya era mediodía cuando salí del laberinto, así que había dormido unas 4 horas. Pero gracias a dormir en una cama, me sentía increíblemente renovado a pesar de la siesta corta. Gru. Todavía me quedaba pan del laberinto, pero decidí comer fuera. Aunque este era un mundo donde tu dinero era tu vida, este pequeño lujo debería estar bien. A pesar de haberme bañado más temprano, mi cuerpo seguía oliendo, así que me lavé rápidamente una vez más y salí de la posada. Paso, paso. Comparado con cómo me sentía durante el día, caminar por las calles silenciosas de noche resultaba un poco asfixiante. No psicológicamente, sino físicamente. La camisa beige que llevaba ahora era una camisa medieval con el pecho abierto y mangas y cuello atados con cordones. En vez de botón, había una cuerda en el profundo cuello en V que podía ajustarse como un cordón de zapato. Pero incluso con la cuerda completamente desatada, la camisa era demasiado pequeña. Podía entender por qué los bárbaros siempre estaban medio desnudos. Nada les quedaba bien. Qué triste era esta vida suya.
Pero, ¿a dónde debería ir? Ahora, lo primero que tenía que hacer era encontrarme con Erwin en el punto de reunión acordado. Pero no sabía dónde estaba la taberna Ballena Negra. Estaba seguro de que estaba en la parte sur de la ciudad, basándome en el área donde se abría el portal al laberinto, pero el mapa de la ciudad en el juego era miles de veces más pequeño que su tamaño real, así que mi conocimiento no era útil en este caso. ¿La taberna Ballena Negra? ¿Qué es eso? Nunca he oído hablar de ella. La mayoría de la gente respondía que jamás la había escuchado, pero un hombre de mediana edad con cabello gris resultó ser diferente. La taberna Ballena Negra, hace tiempo que no oigo ese nombre. Pareces muy joven, ¿cómo sabes de esa taberna? Debió cerrar hace más de 10 años. Me halagó que dijera que me veía joven, pero el contenido de sus palabras no era muy bienvenido. ¿Quiere decir que ya no existe? Sí, era un restaurante que funcionó por varias generaciones, pero su hijo cayó en el vicio del juego y tuvieron que venderlo. El nombre también cambió. Fue entonces cuando la hipótesis que había guardado para mí mismo empezó a tomar fuerza. El juego estaba ambientado en el pasado del mundo en el que me encontraba. Si ese era el caso, cosas como los espíritus malignos o la rivalidad entre bárbaros y elfos también podían explicarse. Tendría que visitar una biblioteca durante el día. Gracias. Ha sido de gran ayuda, no creo haber conocido nunca a un bárbaro tan educado como tú. Después de eso, me despedí del nativo rafdoniano y caminé por la calle oscura. El nombre había cambiado, pero parecía que la taberna seguía en funcionamiento, así que pensé que al menos pasaría por allí. Esperaba que Erwin tuviera el mismo pensamiento y viniera a verme. Fidempus. Al llegar a mi destino, me detuve un momento. Podía entender la pronunciación, pero no sabía el significado. ¿Estaba escrito en un idioma que era antiguo incluso en este mundo? También sería buena idea estudiar este idioma que me llegaba intuitivamente. Ja ja ja. Si van a pelear, salgan afuera, bastardos. El interior de la taberna era exactamente como lo había imaginado. Borrachos, aventureros, música, suciedad, humo de cigarrillo e incluso alguna especie no humana. Mientras estaba en la entrada escaneando el interior, vi una cabellera plateada familiar en una esquina. Incluso sus orejas ligeramente puntiagudas eran iguales. Me alegré al verla y estaba a punto de avanzar cuando, un idiota borracho me empujó con el hombro para pasar primero por el pasillo. Eso en sí no era un problema, pero, damas elfas, se ven aburridas solas. ¿Qué tal un trago conmigo? También se acercó a Erwin con esas frases cliché. Bueno, en realidad, eso tampoco era gran cosa. Pero, muy apropiado para una taberna que huele a alcantarilla. Parece que todo tipo de ratas siguen apareciendo, Erwin. ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Rata? El fanfarrón tambaleante parecía desconcertado por su impecable respuesta. Probablemente mi cara se veía igual. Lárgate. Si no quieres un agujero en el medio de la frente, juzgando por la fijación que tenían con las frentes, debía ser la persona correcta. ¿Qué demonios? Tenía que revisar esto. Pero primero, debía deshacerme del imbécil. ¿Qué? ¿Quién diablos eres tú? Al acercarme y agarrarlo del hombro, el hombre arrogante giró la cabeza y inmediatamente apartó la mirada. Ella dijo que te largaras. Bien, entonces, ¿por qué sigues aquí parado? En vez de responder, pasó cuidadosamente a mi lado, volvió a su asiento sin siquiera tambalearse y se sentó. Fue entonces cuando, Mr. Escuché la palabra que me era tan familiar. Pero no me sorprendió. No había notado la aparente doble personalidad de Erwin desde el principio. De verdad. Porque ese tipo había dicho damas elfas. ¿Eres ese bárbaro? Escondidas por un pilar, en la mesa del rincón, había dos personas. Sí, soy ese bárbaro del que hablas. ¿Pero quién eres tú? Su hermana mayor era la hermana real de Erwin. Con razón se veían exactamente iguales de perfil. ¿Hermana mayor es tu nombre? Idiota. Llámame Tercia. El apellido de Erwin era Tercia. Al parecer, la hermana mayor no quería decirme su nombre. Bien. Tercia, ¿puedo sentarme entonces? Haz lo que quieras. Me senté sin dudar y estudié a Tercia. Primero, no parecían gemelas. Ella aparentaba unos 3 o 4 años más que Erwin, y ahora que la veía de frente, sus rasgos también eran bastante distintos. Tenía un aire feroz por sus ojos. O quizá no era solo por eso. Bárbaro Bjorn, hijo de Yandel como sea. De todos modos, ¿por qué demonios le pediste a mi hermana pequeña que viniera a este bar? Hermana. Tú cállate. Erwin intentó intervenir y aclarar las cosas, pero su hermana la detuvo. Esto se estaba poniendo interesante.
Aparte de por qué Erwin había traído a su hermana en primer lugar, no creía que mi condición de bárbaro fuera la única razón por la que su hermana me detestaba. Era una corazonada que tendría que investigar. ¿Y por qué razón viniste a verme, Tercia? Erwin no volvió a casa anoche. Y cuando la presioné, dijo que había esperado a alguien en la taberna toda la noche. Me dio curiosidad quién había dejado plantada a mi hermana. Espera, no entiendo. ¿Qué quieres decir? ¿Anoche? ¿Vas a fingir que no lo sabes? Por su reacción, no parecía estar bromeando. Erwin, ¿cuántas horas han pasado desde que salimos del laberinto? Unas 30 horas. Joder, entonces me acabo de despertar después de dormir más de un día entero. No solo 4 horas. Con razón me sentía tan renovado. Me disculpo. No sabía que había pasado un día entero porque estaba dormido. Cuando me disculpé educadamente, Tercia me lanzó una mirada de sorpresa. Eso me entristeció un poco. Tampoco parecía tener preguntas sobre el hecho de que hubiera dormido un día entero. Bueno, nunca esperé que un bárbaro fuera puntual. De todas formas, no tenía nada que decir. Entonces, ¿por qué citaste a Erwin? Bueno, la razón era larga y complicada, así que la resumí. No creo que tenga que decírtelo. Pregúntale a Erwin después si quieres saber. Traducido literalmente, significaba no te preocupes y lárgate, pero por suerte, Tercia pareció entender. Vi cómo las comisuras de sus labios se levantaban. Gracioso, para un novato que acaba de entrar a un laberinto por primera vez. ¿Qué tiene que ver ser novato? Erwin es aventurera. A menos que pienses cuidarla toda tu vida, deberías dejar esa actitud. ¿Qué bárbaro, hermana? Mister. Dijo Erwin suavemente. Cuando empezó un duelo de miradas, Erwin inquieta movía los pies. Poco después, Tercia puso una bolsa sobre la mesa. Son 350,000 stones. ¿Por qué me das esto? Es el valor de la esencia que Erwin absorbió, así que toma esto y vete, ¿no? Era una trama típica de drama matutino, así que se me hizo extraño. ¿Por qué no lo tomas? ¿Viniste con otras intenciones? No es eso. Si realmente quería pagar, no tenía intención de pedirle a Erwin una promesa a cambio de la esencia. Pero no había escuchado la opinión de Erwin aún. ¿Estás de acuerdo? Erwin dudó. ¿Le tenía tanto miedo a su hermana? Iba a compartir esto cuando estuviéramos solos, pero ya que estábamos aquí, lo dije. La promesa que iba a pedirte era que me ayudaras hasta que consiga la esencia que busco. ¿Eso es todo? Así es. Si es posible, también me gustaría seguir como equipo después, pero ese es otro asunto. No tienes por qué prometer eso. Y en el futuro, podemos dividir el botín 50-50. En resumen, le estaba pidiendo formar un equipo de 2. ¿Cómo respondería Erwin? No necesitó mucho tiempo. Lo siento, su respuesta fue un rechazo. Erwin bajó la cabeza, y su hermana explicó por ella. Erwin entrará al laberinto conmigo de ahora en adelante porque... Solo entró sola la primera vez por tradición. Nunca tuve intención de dejarla sola desde el comienzo, ya veo. Así que tenía una chofer esperándola después del tutorial. Malditos lazos de sangre. Si lo has entendido, toma esta bolsa. Decidí renunciar a Erwin. Aunque había sido una buena compañera, no tenía razón para insistir en quedármela. Pero aún así, la valoración debía ser correcta. Calculaste 350,000 stones como la mitad del precio promedio, ¿verdad? Por supuesto. Es botín conjunto. Como profesional del juego, 700.000 stones era una buena cantidad. Pero la proporción estaba mal. Entonces faltan 280,000 stones. La proporción acordada era 9:1. Bien, Tercia sacó otra bolsa sin dudar. Sospeché, pero al revisarla, contenía exactamente 280,000 stones. Maldición, casi me estafaron. Si no decía nada, este trato habría terminado en solo 350,000 stones. Estas astutas caras de helecho, ahora veía por qué los bárbaros odiaban tanto a los elfos. Si ya terminaste aquí, ¿te puedes levantar? Tengo que hablar con Erwin. No veo por qué sería necesario. Antes de que empezara otra pelea, Erwin intervino. Hermana, gracias por preocuparte por mí y venir hasta aquí, pero creo que ya puedes irte. Erwin. Tengo que despedirme de él también, Bueno, ya que ya no eres una niña, Tercia dijo algo en lo que ni ella misma parecía creer, tomó aire profundamente y me miró. Bárbaro, jura lo siguiente. Que no te acostarás con Erwin. Entonces me iré inmediatamente. ¿Escuché bien? Hermana. Supongo que sí había escuchado bien. No acostarme con Erwin, ¿significaba eso que todo lo demás estaba permitido? Lo juro.
Por el honor de un guerrero, mister. Bien, por fin, Tercia se levantó de su asiento. Y. Oh, lo olvidaba. Bárbaro, gracias por salvar a Erwin. Con eso, se fue casualmente de la taberna. Tin, tin. En cuanto escuchó la campana de la puerta, Erwin se desplomó sobre la mesa. Ah. ¿Qué voy a hacer? Nunca le había contestado así antes. ¿Crees que esté enojada? No lo estará, ¿cómo lo sabes? Porque antes de irse, te miró y sonrió. Aunque tú no lo viste, espera, si es así, ¿por qué me preguntó eso entonces? Erwin se rascó la cabeza varias veces y luego volvió en sí. Oh, cierto. Lo siento. Aprecio la oferta, pero he estado hablando de trabajar con mi hermana desde hace tiempo. No necesitas disculparte. Si una elfa de alto nivel me ofreciera llevarme con ella, ni yo seguiría a un bárbaro inexperto solo por lealtad. Toma esto primero. Erwin sacó una pequeña bolsa y la puso sobre la mesa. Exactamente 63,000 estones. Ese sería el precio de las piedras de maná de la ballesta y el líder. No sabía la cantidad exacta, pero no dudaba de ella. Ser desconfiado era inútil en este punto. Lo más importante era cuánto debía pagarle si dividía esto 9-1. Ah, ya cubrí mis ganancias, así que no tienes que darme nada. Ah, ya veo. Era muy astuta en estos asuntos. Dejé las 2 mochilas en mi casa por ahora. Hay muchas cosas dentro, pero creo que sería bueno que tú mismo las revises. Mañana lo haré porque habíamos estado juntos unos días, conocía muy bien las cosas que me interesaban. No dije ni una palabra, pero la cuestión de la distribución del botín se resolvió al instante. Sin embargo, cuando llegó el siguiente punto, Erwin habló más cautelosamente. Entonces, ¿cómo puedo pagarte? ¿Pagarme? Te dije que definitivamente devolvería tu favor, ¿cierto? Sí lo había dicho en algún momento. El favor. Erwin tragó saliva cuando dejé la frase en el aire. ¿Acaso esto era lo que su hermana temía? ¿Que pidiera algo raro? Por favor, no me molestes, solo dímelo. Había mejorado en leer el ambiente, así que sabía que la estaba molestando. No se me ocurre nada ahora. Primero, quiero pedir algo. ¿Quieres comer algo? No tengo hambre, entonces pediré solo para mí. Apenas miré el menú en la pared, Erwin recordó algo y dijo. Oh, entonces una bebida. Pídeme una bebida. ¿Alcohol? Sí. Ayer no tomé ni un sorbo porque quería tener mi primera bebida de retorno contigo. Jeje. Erwin sonrió iluminada y me miró con ojos que pedían elogio. ¿Una bebida de retorno? Había olvidado esa tradición. Bueno, era distinto a tomarse una cerveza después del trabajo, pero aún así. Para estos seres ajenos que crecieron exclusivamente en la tierra sagrada hasta llegar a la adultez, su primera bebida de retorno debía tener un significado mayor del que uno asumiría. ¿Qué debía decir en esta situación? Está bien, aquí deberías decir gracias. ¿Gracias? De nada. Fuimos camaradas que pasamos por mucho juntos en el laberinto. Por supuesto que debemos tener la primera bebida de retorno juntos. ¿Qué quería que dijera? Mientras me preguntaba esto, Erwin se rascó la mejilla. Claro, para ti, esta no será tu primera bebida de retorno. ¿Qué quieres decir? También es mi primera en serio. ¿Por qué estaba tan sorprendida? Te dije que también tengo 20 años, ¿eso no fue una broma? Con razón me seguía diciendo mister. Esta fue la primera vez que entré a un laberinto. Ya veo, precavida de mi reacción, Erwin fue a pedir por su cuenta. La comida llegó unos 20 minutos después. Mister, trabajaste duro. Supongo que seguirá llamándome así. Bueno, que haga lo que quiera. No estaremos viéndonos por mucho tiempo, de todos modos. Tú también trabajaste duro. Conversamos mientras comíamos y bebíamos. En el laberinto, solo hablábamos cuando era necesario, así que esta era la primera vez que teníamos una conversación personal así. Pero no podía durar para siempre. Mister, hoy llevas camisa, sí, y llevo falda también. Suficiente charla. Erwin, dijiste que pagarías el favor. ¿Eh? Sí, lo dije. Entonces, usa la habilidad que usaste aquella vez ahora mismo. Erwin inclinó la cabeza. No sabía si esto podía llamarse una recompensa, pero era importante para mí. ¿Cuál era la diferencia entre la esencia del juego y la esencia real? Tenía que saberlo de antemano porque tal vez necesitaría modificar mi estrategia de nivelación. ¿Pero por qué tan de repente? Hay algo que quiero verificar, pero es ilegal usar tus poderes en la ciudad. Me llevarán los guardias, así que esa era la razón por la cual no se podían usar habilidades dentro de la ciudad en el juego. Entonces, ¿no había forma de evitarlo? Mientras lo pensaba, Erwin propuso algo. ¿Qué tal un lugar donde no haya gente? Oh, mi casa no es opción.
Está prohibida la entrada a razas distintas. Los elfos tenían sus propios alojamientos, al parecer. ¿Qué podíamos hacer? ¿Llevarla a un callejón oscuro? Erwin fue quien ofreció la solución al problema. Entonces solo queda tu habitación. Está bien, eso sirve. Capítulo 18. Raftonia 2. Al volver a la posada, observé la figura tambaleante de Erwin. Por supuesto, el juramento que había hecho con su hermana nunca iba a romperse. Aunque un juramento sobre el honor de un guerrero no significara nada para mí, que ya no era más que el cascarón de uno, aún así. Erwin, abre un poco más su. Pero aunque lo diga, en ese momento la estaba obligando a estirar. Ah. Mi hombro. Creo que se me va a caer el hombro. Nunca pude torcerlo así para empezar. Lo juro. ¿De verdad? Ese sí. Lo juro por el nombre de mi clan. Apenas solté su brazo, Erwin se dejó caer de inmediato sobre la cama. Supongo que flexibilidad más 4 no hacía una gran diferencia. Bueno, al menos era igual que en el juego. ¿Eso es todo? Sí. Puedes descansar por ahora. Dungeon and Stone era un juego antipático. Eso era evidente solo con mirar las estadísticas. Constitución, espíritu y habilidad especial eran las 3 estadísticas principales. Pero si pulsabas el botón al lado, aparecían miles de estadísticas detalladas. Por ejemplo, si fuerza, un subatributo de constitución, aumentaba, el peso que podías cargar, el ataque físico y otras cosas se ajustaban. Flexibilidad. Aumentaba ligeramente tus posibilidades de esquivar y la tasa de críticos. Visión. Aumentaba el alcance de las armas a distancia y el campo visual del personaje. El olfato influía en habilidades especiales relacionadas, y la precisión era exactamente lo que el nombre indicaba. Por lo tanto, incluso si la estadística de constitución seguía siendo 50, las capacidades del personaje podían ser completamente distintas según los subatributos. Y, como dato, todo esto lo descubrí yo solo. Era información que nadie había publicado. Nadie había tenido la dedicación para hacer experimentos, registrar datos y crear una base estadística, todo por el único propósito de pasarme el juego. Joder, nunca imaginé que esa pasión se convertiría en veneno y regresaría para morderme el trasero. Ya me estoy irritando otra vez. Incluso después de 9 años como experto, todavía había estadísticas cuyo efecto desconocía. Un ejemplo claro era Obsesión más 7, que venía en la esencia que soltaba el arquero Goblin. Todo sobre esa estadística era un misterio, excepto que era un subatributo del espíritu. Erwin, cuando suspiras así me pones nerviosa. Puedes simplemente no decir lo que sea que vayas a decir. Desde que saliste del laberinto, ¿ha cambiado algo? Algo que te venga a la mente todo el tiempo, un deseo difícil de quitarse, lo que sea, no sé. Tal vez. ¿Qué es? Dímelo, Snacks. Sí, Snacks. Ahora que lo pienso, apenas salí del laberinto compré un montón y me los comí todos. ¿Antes no te gustaban los dulces? No, me encantaban. Pero creo que es la primera vez que comí tanto en un solo día. Ya veo, quizá Obsesión hacía que ciertos deseos se intensificaran. Por eso no tenía ninguna función especial en el juego. Esto solo aumentaba mi dolor de cabeza. Parecía que, al adaptarse el juego a la realidad, los subatributos habían recibido funciones adicionales. Al menos, así había sido con flexibilidad. En el juego, cuanto más naturales eran los movimientos del personaje, más fácil se volvía esquivar ataques. Con las condiciones correctas, incluso era posible realizar movimientos imposibles y provocar heridas fatales. Pero, ¿solo era eso? Gran flexibilidad, por ejemplo, haría más fácil entrar en espacios estrechos, absorber impactos al aterrizar y cosas similares. Nada de esto era evidente en el juego. Así que en el futuro tendría que reevaluar mi estrategia de subida de nivel y considerar todos estos factores. Mister, tengo sueño ya. ¿La dejé descansar demasiado? Sus ojos ya estaban medio cerrados. Aún quería comprobar si había algún problema al usar una habilidad activa, cuánto tardaría en volver a usarla, y más detalles. Está bien. Duerme. Sí, soplé la lámpara y me acosté junto a Erwin. Para ella no era raro, y para mí tampoco. En el laberinto nos habíamos visto en situaciones lamentables. Sería más extraño sentir incomodidad por algo así ahora. Onk. A pesar de haber dormido tanto, mis ojos se cerraban otra vez. Recordé las palabras de Tercia de no dormir con Erwin, pero, no creo que tenga que preocuparme por eso. Probablemente no se refería a esto. 7:35. Me desperté bastante temprano por la mañana.
Oh bueno, después de dormir casi 2 días seguidos, temprano no era la palabra adecuada. Mr. Agua, Erwin también acababa de despertarse, así que comimos rápido en el primer piso después de lavarnos la cara. Luego nos dirigimos a su casa. Debido a lo grande que era la ciudad, nos tomó más de 1 hora a pie. Menos mal que está al menos en la misma zona. Tenía razón. Si hubiera estado en el extremo opuesto, aún con un carruaje habría tomado mucho. Rafdonia podía llamarse una ciudad fortificada, pero en la práctica era ridículamente grande. Tienes que ser silencioso aquí, ¿vale? Mi hermana sigue siendo la única que sabe sobre ti. Lo haré. Mientras esperaba en un callejón a 3 cuadras de su casa, Erwin regresó con esfuerzo cargando 2 mochilas. Eran las mochilas del líder y el ballestero que nos habían atacado justo antes de que terminara el 7º día. Sus armas sobresalían tanto que las mochilas ni cerraban. Dámelas, gracias. De verdad, no sabe decir que no. Juro que al principio no era así. Pon las armas aquí, la armadura allá, y herramientas y consumibles aparte, ok. De vuelta en la posada, pasamos un rato revisando y organizando lo que había en las mochilas. Nos tomó alrededor de 1 hora, pero como era botín, fue bastante agradable. Erwin y yo nos sentamos uno al lado del otro en la cama, examinando los objetos ordenados en el piso. ¿Vas a vender todo? Excepto lo necesario. Entonces, ¿puedo quedarme la ropa de cuero y el cinturón que me diste? No me importa. Mientras lo saques de tu parte entonces, ¿sí? Tras decidir qué vender y qué no, salimos de nuevo a la ciudad. Exceptuando cosas extra como relojes y brújulas, habíamos decidido compartir equipo de expedición y consumibles como pociones, y vender casi todo lo demás. Era mejor cambiar el equipo por dinero y comprar algo adecuado, en vez de mantener cosas que ni nos quedaban bien. Y ahora podía permitírmelo. Aquí es. El lugar al que llegamos era una tienda de armas que Tercia le había recomendado a Erwin. Los objetos a vender eran: una espada japonesa, 2 espadas largas, una ballesta, un martillo de 2 manos, 2 dagas y 3 cuchillos arrojadizos. El total es 350,000 piedras. Había tenido mis dudas, ya que el lugar nos lo habían recomendado, pero terminé vendiendo todo aquí porque ofrecían el mejor precio comparado con las otras tiendas. Wow, apenas salimos de la tienda, Erwin soltó la exclamación que había estado conteniendo. Yo sentía lo mismo. Mister, ¿esto es un sueño? Excluyendo las piedras de maná robadas, el dinero que habíamos obtenido únicamente cazando durante 7 días rondaba las 100.000 piedras. Pero, 350,000, sin siquiera haber vendido la armadura aún. Ahora entendía por qué esos malditos aventureros enloquecían cada vez que se encontraban con otra persona. El equipo era dinero. Mucho dinero. Mister, ¿cuánto es mi parte? El brillo del deseo en los ojos de Erwin era evidente. Espera. Aún queda mucho por vender. Nuestro siguiente destino fue la tienda de armaduras 10 minutos más adelante. Son 180,000 piedras. La mayoría eran piezas de armadura, pero su valor total resultó ser menor que el de las armas. Escuché que el precio era bajo porque era difícil vender armaduras usadas, y eso me pareció explicación suficiente. Después de todo, también la vendíamos porque era demasiado grande. Venderé por ese precio una personalidad directa, típica de un bárbaro. Vuelva cuando tenga más cosas como esta. También le daré un buen precio. Vendré después. Pasé por una tienda general y vendí varios objetos innecesarios, y al final tenía en mis manos la suma de 1,45 millones de piedras. Bueno, no todo era mío. Toma. Son 45.000 piedras, ¿eh? ¿No es demasiado? Incluso descontando la ropa de cuero y el cinturón, que valían 20.000, había añadido 7.000 más. No por su cara bonita, sino porque era su parte si dividía las piedras de maná del samurái y el flacucho según nuestra proporción 9:1. No sabía la cantidad exacta, así que dividí lo que obtuvimos del samurái y el flacucho. Ya veo. Gracias. Después de todas las deducciones, mis activos totales eran la impresionante suma de 1,4 millones de piedras. Era un poco muy emocionante. Incluso en el juego, nunca había tenido tanto dinero en la primera ronda, era un buen comienzo. Entonces, aquí nos despedimos, ¿eh? ¿Por qué pones esa cara? Ya acabamos de repartir el dinero, así que cada quien por su camino. Tengo muchas cosas que hacer ahora que mis planes se arruinaron gracias a ti. Bueno, podemos ir juntos hasta la plaza central. Sí. De repente, Erwin se quedó callada. Mientras caminábamos, llegamos a la plaza central donde se cruzaban los caminos.
De repente hay mucha gente a diferencia de cuando pasamos antes, la plaza estaba repleta. La mitad eran soldados, y la otra mitad, criminales atados con cuerdas. Bueno, criminales quizá no era la palabra. HMM. UK. HNNNG. No eran asesinos ni incendiarios. El crimen de esas personas, temblando con mordazas en la boca, era no haber pagado sus impuestos. En otras palabras, no tenían dinero. Aquella joven de 20 años, ese hombre adulto, ese anciano de manos arrugadas que probablemente había trabajado toda su vida, todos estaban condenados a muerte. Iniciaremos la ejecución. Cuando el recaudador lo anunció, los soldados empujaron la cabeza de un hombre bajo la guillotina. Y. Slash. La cabeza del hombre, cortada con un sonido espantoso, cayó perfectamente dentro del barril frente a él. Algunas personas del público empaparon su pan en la sangre y se lo comieron rápidamente. Erwin comenzó a fallar como si fuera una máquina estropeada ante la sangre que repentinamente teñía la escena. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué están mojando el pan en sangre humana? Hay una superstición de que beber la sangre de alguien ejecutado por el recaudador trae riqueza. Erwin frunció el ceño, incapaz de comprenderlo. Parecía que eso le chocaba incluso más que ver rodar una cabeza. Erwin, ¿cuánto es el impuesto del primer año? Para las razas no humanas, son 700.000 piedras llave o en el juego eran 600.000. Había una ligera diferencia, pero era similar. Aún así, no tendrás que preocuparte, ya que ganaste ese dinero. HMM. Sí, pero, no era algo que debería decir alguien mantenida por su hermana mayor. Además, yo no planeaba guardar este dinero para el impuesto del próximo año. Y la razón era simple. Erwin, ¿cuánto es el impuesto del segundo año? Creo que son 800.000 piedras. Y hay tarifa de cambio de moneda. Los impuestos seguían aumentando durante los primeros años, lo que significaba que ahora era el momento de invertir en mí mismo. El primer año, cuando no había tarifas de cambio y los impuestos eran bajos, era perfecto para crecer rápidamente. Ayúdenme. Aseguren la mordaza. El próximo mes. Puedo pagar el próximo mes. UK. En cualquier caso, me alegraba. De todos los seres vivos, los humanos dependían más de la información visual. Slash. Ver esto con mis propios ojos me hizo entender algo. Volver al mundo real, en lugar de apuntar a un objetivo tan irreal, era necesario fijar metas intermedias y esforzarme por alcanzarlas. Por ejemplo, si asumía que viviría 90 años y que no encontraría forma de regresar, obligándome a pasar el resto de mi vida aquí, ¿cuánto dinero necesitaba? Bueno, tendría que calcular. Para vivir en una casa con cocina, recibir tratamiento médico cuando fuera necesario y retirarme a los 50 con una vida tranquila y 3 cachorros, sexto piso según mis cálculos, tendría que ahorrar como loco hasta jubilarme, así que debía llegar al menos al sexto piso. Ajá. Entonces, ¿qué dijiste? No es nada, tenía que llegar al menos al sexto piso. En cuanto a si podría volver a casa o no, eso podía pensarlo después. Has recibido 630,000 piedras de la aventurera de rango 6 Daria Wittenberg y Tercia. Has vendido equipamiento. Has vendido equipamiento. El nivel total de tus objetos ha disminuido en 43. Has vendido equipamiento. Consejo. Tus fondos totales son actualmente 1.403.520 piedras. Úsalos para aumentar tu poder de combate general.